Bienvenidos a esta primera clase de circuitos en régimen transitorio de segundo orden. Una vez ya hemos visto los de primer orden. Y aquí en esta clase únicamente nos vamos a adentrar conceptualmente y resolver algunos ejemplos muy sencillos acerca de circuitos en régimen transitorio de segundo orden. Recordaros que este tipo de circuitos son aquellos que tienen elementos almacenadores de energía de distintos tipos. Es decir, en sistemas lineales, que es donde vamos a trabajar, pues únicamente cabría hablar de resistencia, disipa energía, y bobina y condensadores. Estos dos elementos son los que almacenan energía, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una bobina y un condensador, estaremos hablando de circuitos en régimen transitorio de segundo orden. También cuando haya un solo tipo de elementos almacenadores, ya sea bobinas o sea condensadores, pero estén distribuidos por varias partes del circuito, de tal forma que no se puedan reducir a un solo elemento equivalente, imaginaros pues que hubiera dos bobinas en serie, es decir, bueno, pues una con la inductancia correspondiente a las dos, ¿no? Con la impedancia correspondiente a las dos. Pero a lo mejor una de las bobinas está en un extremo del circuito, hay mucha resistencia por medio, y otra está colocada en otra parte del circuito, de tal forma que no se pueden reducir las dos bobinas a una sola. Pues en este caso también estaríamos hablando de circuitos en régimen transitorio de segundo orden. Extrapolando la resolución que haremos de circuitos en régimen transitorio de segundo orden, se podrían resolver circuitos en régimen transitorio de orden n, es decir, de orden superior a 2. Pero únicamente nos vamos a centrar en los de orden 2. Estos de orden 2, bien, se resolverán con una ecuación diferencial de orden 2 o con dos ecuaciones diferenciales de orden 1. Bueno, pues comenzamos ya. ¿Y qué mejor forma de adentrarnos en los circuitos de régimen transitorio de segundo orden que resolviendo el clásico circuito RLC? Pues pasamos por aquí, régimen transitorio de segundo orden. Vamos a representar por aquí una fuente de tensión, U G en función del tiempo, aunque la vamos a considerar de tensión constante, pero bueno, la solución sería muy parecida. Aquí vamos a tener un interruptor S, una resistencia de valor R, aquí una bobina de inductancia L y también aquí en serie un condensador de capacidad C. Está claro que aplicando la segunda ley de Kirchhoff, pues tendremos que la tensión que proporciona la bobina va a ser igual a la suma de la caída de tensión en la resistencia más la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en el condensador. Además, sabemos que en una resistencia, por la ley de Ohm, la caída de tensión será igual al valor de la resistencia por su intensidad en función del tiempo. Para el caso de una bobina, también nos resulta familiar que la caída de tensión, la tensión existente entre bornes de dicha bobina, es igual a su inductancia por la derivada de su intensidad respecto del tiempo. Y para un condensador, la tensión existente en bornes del condensador es igual a 1 partido su capacidad, distancia, por la integral entre menos infinito y el instante t
de la intensidad por el tiempo. Por tanto, sustituyendo estas tres cosas, es decir, la tensión en la bobina, la tensión en la resistencia y la tensión en el condensador, en la expresión de arriba, pues vamos a tener lo siguiente. Tendremos que inductancia por la derivada de la intensidad en función del tiempo respecto del tiempo, más R por la intensidad en función del tiempo, más 1 partido C por la integral entre menos infinito y el tiempo, el instante de tiempo que tomemos de la intensidad diferencial de tiempo, todo esto será igual a la tensión que nos dé la bobina. Sin embargo, esta ecuación planteada en función de la intensidad de corriente que resuelve el circuito, va a ser más fácil, nos va a resultar más fácil resolver dicha ecuación expresada en función de la tensión en el condensador. ¿De acuerdo? Suponiendo que lo que nos pregunten es la tensión en el condensador. Por lo tanto, si cogemos la tercera expresión y despejamos la intensidad del condensador, pues fijaros, sería que la intensidad en el condensador es igual a C por la derivada de la tensión existente en bornes del condensador respecto del tiempo. Claro, C que está dividiendo pasa multiplicando a la tensión, y además como a la derecha tenemos una integral diferencial de tiempo, bueno, pues para despejar y pues lo que hacemos es, bueno, pues el término izquierdo se queda derivado en función del tiempo. Por tanto, la expresión de arriba la podemos expresar como sigue. Y decir, bueno, primer término, pues L por C por, y ahora decimos, derivada de la intensidad respecto del tiempo. ¿Vale? ¿Qué es la intensidad? C por diferencial de U respecto del tiempo. La C ya la he metido. Pues bueno, pues lo que vamos a derivar respecto del tiempo es la derivada existente de la tensión del condensador que tenemos respecto del tiempo. Es decir, esto se quedaría derivada de segunda de la tensión en el condensador en función del tiempo respecto del tiempo. Más R por la intensidad. Y la intensidad ya sabemos qué es eso. Pues más RC por la derivada de la tensión en el condensador respecto del tiempo. Y más 1 partido C por la integral de C diferencial de U respecto del tiempo. Bueno, vamos a poner así, pero ahora ya veréis que finalmente lo que vamos a tener es la tensión. Sería 1 partido C por la integral entre menos infinito y el tiempo de C por diferencial de U sub C respecto del tiempo, el tiempo. Y todo esto igual a la tensión que nos proporcione o que tengamos en el condensador. Y de esta integral que tenemos de la derivada, pues fijaros, diferencial de t se va con diferencial de t, c con c, y claro, pues la integral de diferencial de u, pues es u. Por tanto, todo esto que tenemos aquí, lo podemos expresar tal como sigue, simplemente sabiendo que esa integral, el resultado es la tensión, y además el término de orden 2 lo vamos a dejar solo, es decir, multiplicado por 1. Entonces, en ese caso, podemos decir que la segunda derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más, y fijaros, aquí teníamos RC por la derivada de U, pues cuando dividamos
por LC, pues se nos va a quedar más R partido L por la derivada de U sub C respecto del tiempo. Y aquí teníamos más la tensión en el condensador, pues como dividimos todo por LC, pues sería más 1 partido LC por la tensión en el condensador en función del tiempo. Y todo eso será igual a la tensión que nos proporcione el generador partido por LC. Partido por VLC, mejor lo vamos a expresar así. Tenemos aquí ya la ecuación diferencial. Es decir, cómo plantearíamos dicha ecuación diferencial. Dicha ecuación diferencial, al igual que con las de primer orden, a la hora de resolverlas, esto va a tener dos componentes. Es decir, esa tensión en el condensador en función del tiempo, vamos a decir que es U sub C' en función del tiempo más U sub C' segunda en función del tiempo. Y diréis, ¿y qué es esto? Pues U sub C' es la respuesta natural del sistema. Y U sub C' segunda es la respuesta forzada. A la respuesta forzada también le podemos llamar solución particular, pues será aquella solución que tiene ese circuito o ese sistema para un tiempo infinito, es decir, un régimen permanente una vez haya pasado el transitorio. Y a esta respuesta natural del sistema le vamos a llamar solución general. Tal como ya veníamos comentando anteriormente. ¿Cómo vamos a tener esa respuesta natural del sistema? Resolviendo la homogénea asociada. Es decir, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues diremos segunda derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo más R partido L, la derivada de U sub C respecto del tiempo más 1 partido LC por U sub C función del tiempo, todo eso igual a 0. Y esa es nuestra solución homogénea. Y diremos, vale, pero ¿y entonces cómo vamos a obtener esa solución particular? Pues la solución particular la obtendríamos de la siguiente manera. Calcularíamos la corriente del circuito como la tensión que proporciona el generador partido la impedancia total. Y luego, para saber qué tensión tenemos en el condensador, pues multiplicaremos esa corriente por la impedancia del condensador. Y así tendremos la tensión en bornes del condensador para tiempo infinito. Aquí he utilizado complejos porque, bueno, lo he supuesto para un caso general, ¿de acuerdo? En el que funcione con corriente alterna. Si no funcionara con corriente alterna y funcionara con corriente continua, entonces la bobina se comportaría como un cortocircuito y el condensador como un circuito abierto, ¿no? Eso siempre tenerlo presente, ¿vale? En este caso la tensión en el infinito, la solución en el infinito, pues sería la misma tensión que tuviera la fuente, puesto que al no circular corriente, porque el condensador no lo va a permitir,
con corriente continua, únicamente tendría disponible en sus bornes una diferencia de potencial. Y como la bobina se comporta como un cortocircuito y como no pasa corriente, no habrá caída de tensión en la resistencia, pues la misma tensión que me dé la fuente será la misma tensión que hay en el, o diferencia de potencial que hay en el condensador. En cuanto a soluciones de sistemas de segundo orden, tenemos tres opciones que vamos a pasar a ver aquí a continuación. Por una parte, tenemos, vamos a ponerlo mejor, soluciones de un sistema de segundo orden, o solución de un sistema de segundo orden. Tenemos tres opciones. Puede ser que tengamos dos soluciones reales y distintas. Dos soluciones reales y distintas. Vamos a decir M y N, cuando resolvamos el sistema, ¿vale? Cuando resolvamos la homogénea. Ahora veremos por qué decimos esto. En este caso, la solución, sea tensión, sea corriente, sea de lo que sea, solución sería del tipo X sub J en función del tiempo, será X sub J en el infinito, más A sub 1 por E elevado a MT, más A sub 2 por E elevado a NT. Podríamos utilizar el coeficiente A sub 1 y A sub 2, coeficiente A y B, ¿vale? Bueno, esta sería esa opción. Luego tenemos otra bueno, y en este caso, que no lo he dicho, estaríamos ante una respuesta sobreamortiguada. Respuesta del sistema sobreamortiguada. Otra opción disponible sería que tuviésemos solución real doble. Una solución real doble, vamos a decirle que fuese R. En este caso, la solución al sistema sería de la forma X sub J en función del tiempo es igual a X sub J en el infinito más A más B por el tiempo por E elevado a RT. Y aquí estaríamos ante una respuesta críticamente amortiguada. Una respuesta críticamente amortiguada. Y en el tercer caso tendríamos la opción de que tuviéramos dos soluciones complejas conjugadas. Es decir, si la parte real es A y la parte imaginaria es B, pues las soluciones serían A más menos JB, ¿no? Una sería A más B por J y la otra A menos B por J. En este caso, la solución del sistema sería de esta forma: X sub J en función del tiempo es igual a X sub J en el infinito, más E elevado a AT por A coseno de BT más B seno de BT. Y aquí tendríamos una respuesta subamortiguada. Pues bien, si fuésemos a resolver este sistema, como ya digo, primeramente habría que hallar la respuesta libre del sistema,
por respuesta natural, que es la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Vale? ¿Qué habíamos dicho? Que esto era segunda derivada de u sub c en función del tiempo respecto del tiempo más r partido L por la derivada de u sub c en función del tiempo respecto del tiempo más 1 partido LC por la tensión en el condensador, esto igual a 0. Esto siempre lo vamos a resolver de esta forma con su ecuación característica. Vamos a resolver por medio de su ecuación característica, porque las ecuaciones diferenciales homogéneas de coeficientes constantes siempre se pueden resolver así. Y así como la vamos a resolver, más fácil. S cuadrado más R partido L por S más 1 partido LC igual a 0. Y eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que hallar la S, es decir, lo que tenemos es una ecuación de segundo grado que tenemos, ¿no? Ya sabemos, bueno, pues que para resolverla, pues siendo A, B y C los coeficientes de cada uno de los términos, tendríamos S igual a menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC partido 2 por A, y esto sería menos R partido L más menos la raíz de B cuadrado, que sería R cuadrado partido L cuadrado, menos 4 por A, que es por 1, y por C, que es por 1 partido LC. Raíz de todo eso. Y todo eso entre 2 por A, es decir, todo eso entre 2. Esto lo podemos expresar así, de la siguiente forma, menos R partido 2L más menos 1 medio de la raíz de R cuadrado partido L cuadrado menos 4 partido LC. Si seguimos desarrollando, vamos a poder expresarlo de la siguiente manera, es decir, menos R partido LC más menos 1 medio de la raíz cuadrada de R cuadrado C cuadrado partido, bueno, partido todo, o sea, esto menos 4 LC, todo eso partido por L cuadrado C cuadrado, todo esto aquí, para continuar, donde aquí lo que hemos hecho ha sido sacar factor común L cuadrado C cuadrado. Evidentemente se podía haber, como denominador común, haber sacado únicamente L cuadrado C, pero hemos sacado L cuadrado C cuadrado para que se quede la solución más bonita. Vamos a ver. Bueno, pues haciendo esto, se nos quedaría ahora menos R partido 2L más menos 1 partido 2LC por la raíz de R cuadrado C cuadrado menos 4LC. Si sacamos en todo factor común 2LC, eso de ahí se puede expresar como menos RC más menos la raíz cuadrada de R cuadrado C cuadrado menos 4LC partido 2LC. Así pues ya habríamos llegado a la solución del sistema, bueno, a esa solución, a la respuesta natural. Las soluciones, según esto, serían S sub 1 igual a menos RC más la raíz cuadrada de R cuadrado C cuadrado menos 4LC y todo eso partido 2LC
sería una de las soluciones y la otra solución, C sub 2 igual a menos RC menos la raíz de R cuadrado, C cuadrado, menos 4LC partido 2LC. Por consiguiente, la solución general, que no completa, que la completa la suma de la solución general más la solución particular, vamos a recordarlo por aquí. Solución completa es igual a la solución general más la solución particular. Ahora mismo estamos aquí con la solución general, que va a ser la que sigue. Será U sub C' en función del tiempo es igual a sub 1 por E elevado a S sub 1t más A sub 2 por E elevado a S sub 2t. Sustituyendo S sub 1 y S sub 2 ya tendríamos esa solución general. S sub 1 y S sub 2 que habíamos llamado antes M y N, pero bueno, al fin y al cabo son dos soluciones. Podemos llamar a esta de aquí de la izquierda arriba M y a esta N y poner aquí M y aquí N y estaríamos hablando de lo mismo. Donde A sub 1 y A sub 2 son dos constantes arbitrarias que se deben evaluar en función de las condiciones iniciales. Nótese que el número de constantes arbitrarias que aparece en la respuesta natural, y esto siempre va a ser así, coincide con el grado de la ecuación diferencial. Es decir, si la ecuación diferencial fuera de tercer orden, pues tendríamos hasta A sub 3. ¿Vale? Y ahora, dependiendo de los valores de las raíces de la ecuación, ¿de qué ecuación? De la que hemos resuelto. ¿Y cuál es la que hemos resuelto? Pues la ecuación que hemos resuelto era S cuadrado más R partido L por S más 1 partido LC igual a 0. En función de los valores de esas raíces, tenemos tres tipos de funcionamiento de la red. O sea, esta ecuación de aquí nos va a establecer el funcionamiento de la red barra respuesta del sistema. Estaríamos hablando de lo mismo. ¿En función de qué? En función de evaluar lo que vale el interior de la raíz cuadrada. Porque hemos visto que tenemos tres tipos de respuestas: respuesta sobreamortiguada, con amortiguamiento crítico o subamortiguada. ¿Y eso de qué depende? Eso depende de ese valor. Y ese valor, cuando el término R cuadrado, C cuadrado sea mayor que 4LC, tendremos dos raíces o dos soluciones reales y distintas. Dos soluciones reales. Y estaremos ante una respuesta sobre amortiguada. Para el caso en que tengamos dos raíces dobles, es decir, una raíz igual y doble, que será aquel en el que R cuadrado, C cuadrado sea igual a 4LC, una solución doble, entonces estaremos ante un amortiguamiento crítico. Y para el caso en que las soluciones sean complejas, eso cuando va a ser cuando lo de dentro de la raíz sea menor que 0, es decir, sea un número negativo, que eso se dará cuando R cuadrado, C cuadrado sea menor que 4LC, tendremos dos soluciones complejas y conjugadas. Y en ese caso tendremos una respuesta subamortiguada.
Y ya digo, estos serían los tres casos que se podrían aquí presentar. Representando cómo sería cada una de estas respuestas para el sistema, pues lo podríamos hacer así. Representamos un eje horizontal, que es el tiempo, y un eje vertical, que es la intensidad de corriente en función del tiempo. Además vamos a dibujar por aquí estas rayitas que nos van a ayudar a ver cómo sería cada una de esas respuestas. En el caso de una respuesta subamortiguada, nos iríamos con una señal decreciente en el tiempo, pero con forma senoidal, de amplitud decreciente. Y ya digo, este sería el caso de una respuesta subamortiguada. Aquella en la que las soluciones son complejas y conjugadas. Por otra parte, tendríamos una respuesta críticamente amortiguada, sería esta. Con tendencia a cero. Y esta sería una respuesta críticamente amortiguada. Y en el último caso, los tres posibles sería este. Estaríamos ante una respuesta sobre amortiguada. Fijaros que la respuesta subamortiguada, que es la única que tiene soluciones complejas, es la única que tiene intensidad de corriente positiva y negativa, por lo tanto es claramente diferenciable del resto. La respuesta críticamente amortiguada, que será aquella que tiene dos soluciones, o sea, una única solución real, pero es doble, fijaros, tiende a cero en el infinito, pero su cresta llega antes, ese máximo es más alto y llega antes que el de la respuesta sobreamortiguada. Y el de la respuesta sobreamortiguada, dos soluciones reales y distintas, es la que la cresta es más baja y se alcanza en último lugar, pero su tendencia no es a cero, sino que es mayor que cero. Y aquí pues nos quedaría decir para este problema que la respuesta forzada o solución particular U sub C prima segunda en función del tiempo para una fuente de tensión de corriente continua, como sería el caso, pues tendríamos que es igual a U sub G. Para U sub G, función del tiempo, igual a una constante de corriente continua. Y la solución completa, pues ya sabéis que es U. Función del tiempo U sub C igual a U sub C prima, función del tiempo, más U sub C prima segunda, en función del tiempo. Y esta sería la solución completa del sistema. Respecto a la intensidad de corriente, en cualquier caso, se obtendría como sigue, tal y como hemos hecho los cálculos, pues utilizaríamos que la intensidad de corriente la tendríamos, como todo está en serie, a partir de la tensión en el condensador. Es decir, derivando la tensión en el condensador respecto del tiempo,
y multiplicando por esa capacidad C del transformador. Y bueno, ya únicamente me queda decir que esto de aquí pues no pertenece a lo de arriba. O sea, todos estamos hablando del mismo problema, pero una cosa es la solución particular y otra es explicar la respuesta natural o libre del sistema. Pues pasamos ya, sin más demora, a hacer el primer ejemplo. Y en este primer ejemplo tendríamos esto. Tendríamos una fuente de tensión continua, U sub G1, de valor 10 voltios. Aquí tendríamos un interruptor S cerrado. Y aquí nos vendríamos dos ramas. Una primera rama, R sub 1, igual a 10 ohmios. Y una bobina L igual a 2,5 Henry. Y aquí en paralelo tendríamos otra resistencia R sub 2 igual a 5 ohmios y un condensador C igual a 0,2 faradios. Aquí diríamos, el circuito de la siguiente figura ha alcanzado el régimen permanente con interruptor cerrado. Es decir, tenemos un régimen permanente con S cerrado. ¿Vale? Con S cerrado. El interruptor se abre en T igual a 0. Y nos preguntarían calcular la tensión en bornes del condensador para T mayor que 0. Es decir, nos estarían preguntando U sub C en función del tiempo para T mayor que 0. Y este sería nuestro problema, el cual vamos a empezar ya a resolverlo. Bueno, hay que decir tiene que la tensión en el condensador sería la que hay entre este punto y este punto, ¿vale? La cual inicialmente sería de 10 voltios. Es decir, U sub C de 0 por la izquierda es igual a 10 voltios. ¿Por qué? Porque ¿por dónde circulará primeramente la intensidad? Aquí por este sentido. ¿Y por esta rama? No. ¿Por qué? Porque si aquí hay una tensión constante, como no hay variación de tensión, pues no circula corriente por el condensador. Funcionaría como un circuito abierto. Estaría en circuito abierto y por lo tanto la misma tensión que hay aquí, que la tensión que hay aquí son los 10 voltios, sería la que tendríamos ahí. Además, en el régimen permanente, la bobina se comporta como un circuito, como un cortocircuito, y la corriente que circula por ella, ¿cuál será? Pues vamos a verla. Entonces, estamos estableciendo las condiciones iniciales que luego nos valdrán para resolver los coeficientes que resulten de la ecuación. La corriente en la bobina, en instante cero por la izquierda, como se comporta como un cortocircuito y únicamente tendríamos este rama de la izquierda, pues sería la tensión que nos da el generador partido la resistencia R sub 1, que son 10 voltios partido 10 ohmios. Por lo tanto, ¿de qué corriente estaríamos hablando? De un amperio. Dicho esto, cuando vayamos a resolver este circuito, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo que vamos a tener realmente es esto. Es decir, una vez abre S, o sea, abre el interruptor S, ¿qué tendremos? Tendremos R sub 1, L, R sub 2 y C. Tendremos todo eso. Esto es para T mayor que 0. Aquí tendremos una corriente y en función del tiempo. ¿Y qué ecuación diferencial será la que rige esto? Pues que la caída de tensión que hay
entre las dos resistencias más la caída de tensión que hay en la bobina más la caída de tensión que hay en el condensador, todo eso será igual a 0 porque no hay fuentes, ¿no? Aunque inicialmente digamos que el condensador se comporta como una fuente de 10 voltios en la medida en que se va descargando. Sustituyendo esto, pues tendremos que la intensidad que circula por la resistencia, que esa resistencia sería R sub 1 más R sub 2. Pero bueno, hacemos cuenta que es R, ¿vale? R, ponemos por aquí, igual R sub 1 más R sub 2. Esto más la inductancia de la bobina por la derivada en su intensidad respecto del tiempo, más 1 partido C por la integral entre menos infinito y el tiempo de I en función del tiempo diferencial de t, todo eso igual a 0. Partiendo pues de esa ecuación y teniendo en consideración, como hemos hecho antes, que podemos expresar la corriente en función de la tensión en el condensador y por tanto resolver el circuito utilizando como variable la tensión en el condensador en lugar de la intensidad de corriente, es decir, vamos a utilizar I en función del tiempo igual a C por la derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, pues podríamos establecer lo siguiente. Y es que, sustituyendo ya esa intensidad en la primera de las componentes, tendríamos RC por la derivada de U sub C respecto del tiempo más, ahora sería LC, y esa derivada es de la derivada de la tensión, por lo tanto, segunda derivada de la tensión en el condensador respecto del tiempo, más la integral de la derivada C por 1 partido C, que ya sabemos que se queda tensión en el condensador, todo eso igual a 0. Reordenando y dejando el primer término multiplicado por 1, o sea, el término de mayor orden, el de segundo orden, pues podríamos expresar esto así. Segunda derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más, ahora tendríamos RC partido LC, por tanto, más R partido L por la derivada de U sub C en función del tiempo respecto del tiempo, más 1 partido RC es igual a 0. Para resolver esto, ya sabemos que la ecuación característica pues será de la forma S cuadrado más R partido L por S más 1 partido RC es igual a 0. Y ya habíamos resuelto antes esta ecuación, ¿no? Ya habíamos llegado a que S, esa solución S será igual a menos RC más menos la raíz de R cuadrado C cuadrado menos 4LC partido 2LC. Sustituimos en esta expresión, es decir, donde tenemos R igual a R sub 1 más R sub 2 es igual a 15 ohmios. Tenemos por otra parte que L son 2,5 henrios y que C es igual a 0,2 faradios. Con todo esto sustituimos y obtenemos que S va a ser igual a menos 3 más menos raíz de 7 partido 1. Y por tanto tendríamos que S sub 1 es igual a menos 0,3542 y que S sub 2 es igual a menos 5,6458. La respuesta natural del sistema será por tanto esta que sigue. Tendremos U sub C' en función del tiempo igual a sub 1
por e elevado a menos 0,3542t más a sub 2 por e elevado a menos 5,6458t. Ya sustituyendo. Y esta es la respuesta natural del sistema. Ahora vamos a por la respuesta forzada. ¿Pero qué nos pasa? Que la respuesta forzada es 0. Es decir, u sub c' segundo en función del t es igual a 0. Esta sería nuestra respuesta forzada. ¿Por qué? Porque una vez se abre el interruptor no hay ninguna fuente. No hay ninguna fuente ni de intensidad ni de corriente. Por tanto, la tensión al infinito una vez que se descargue el condensador será 0. Evidentemente, para t igual a infinito. Antes de llegar a infinito se descargará, pero bueno, infinito será eso. Ya que cuando el condensador se descargue, no hay, como digo, no habrá, por tanto, una fuente de tensión alterna. Ahora ya lo que hemos de hacer es calcular los coeficientes A sub 1 y A sub 2, para lo cual vamos a imponer las condiciones de contorno. Imponemos las condiciones iniciales. Al imponer esas condiciones iniciales, tenemos por una parte que U sub C de 0 por la derecha es igual a 10 voltios. Y por tanto, en esta expresión de arriba, sustituyendo T por 0, la solución que obtengamos tiene que ser 10. E elevado a 0, pues evidentemente es 1. Por lo tanto, lo que tenemos es que A sub 1 más A sub 2 es igual a 10. Y aquí tenemos una primera ecuación para resolver el sistema. Pero nos falta una segunda ecuación. Esa segunda ecuación, ese dato que tenemos, es de la intensidad. Por tanto, vamos a ver qué valdría la intensidad en función del tiempo. Pues ya sabemos que es C por la derivada de U sub C respecto del tiempo. Por lo tanto, sería C por la derivada respecto del tiempo de todo eso que tenemos arriba, que es A sub 1 por E elevado a menos 0,3542t más A sub 2 por E elevado a menos 5,6458t. Esto es igual a C por, y cuando derivamos E elevado a algo por t, pues la solución será eso mismo multiplicado por lo que multiplica a la t. Y por tanto tendremos menos 0,3542 A sub 1 por E elevado a menos 0,3542t más, que en este caso sería menos, 5,6458 por A sub 2 por E elevado a menos 5,6458t. Siguiendo desarrollando esto, desarrollándolo un pasito más, nos quedaría que I en función del tiempo sería igual a multiplicar por la capacidad del condensador menos 0,0708 A sub 1 por E elevado a menos 0,3542t menos 1,1292 A sub 2 por E elevado a menos 5,6458t. Entonces, y de 0 por la derecha, que ha de ser igual a 0 por la derecha, 0 por la izquierda, debido a la continuidad, como es 1 amperio, pues sustituimos t por 0 y eso ha de ser igual a 1. ¿Y qué es lo que tenemos? Que 0,0708 A sub 1 menos 1,1292 A sub 2 igual a 1. Y hecho esto,
con las dos ecuaciones planteadas, obtenemos una solución final, que es A sub 1 igual a 11,6138 y A sub 2 igual a menos 1,6138. Sustituyendo ahora esto en la solución general del sistema, pues tendremos finalmente que la solución completa U sub c, función del tiempo, es igual a 11,6138 por e elevado a menos 0,3542t menos 1,6138 por e elevado a menos 5,6458t. Todo esto es la solución completa. Y nos regularía la solución del sistema.